Capítulo 1. Núcleo 1. Dicen que recordar es peligroso. En el núcleo 1 ni siquiera usamos esa palabra. Acá se repite. Se obedece. Se sobrevive. Nos despertamos todos a la misma hora. Misma ducha. Mismo uniforme. Mismo saludo ante la pantalla del día. Orden. Memoria. Futuro. La voz del régimen lo dice cada mañana, como si fuera una oración. Mi nombre es Tomás. Tengo 21 ciclos, o eso me dijeron en la última renovación. Trabajo como técnico de mantenimiento en el corredor, reviso cableado, calibro sensores, firmo informes. Nada fuera de lo común. Nada que haga ruido. Hasta que ayer, en la base del ascensor principal, vi algo que no debía estar ahí. Un cuaderno. Viejo, sucio, de papel real. Tenía mis iniciales y el nombre de mi abuelo en la primera página. Gaspare Duarte. Mi abuelo desapareció cuando yo era niño. Dijeron que fue absorbido por la reestructuración. Nadie preguntó más. Nadie quiere saber. Pero ese cuaderno hablaba de cosas que no existen. Lugares con nombres prohibidos: Lambaré, Caguazú, San Bernardino. Y un símbolo. Un círculo dividido en 7 partes, como un mapa roto. Debajo, escritas a mano, las palabras: la nación no ha muerto. Solo duerme. Esa noche no pegué un ojo. Desperté 1000 veces viendo ese símbolo arder en mi cabeza. Me sentí observado. Escuchado. Y por primera vez en mi vida, sentí miedo de pensar. Hoy, volví al lugar donde lo encontré. Ya no estaba. Pero alguien dejó algo más. Una flor seca entre las rendijas del conducto. Mi abuelo hablaba de flores. Decía que eran rebeldes silenciosas, nacían donde no debían, brillaban cuando nadie las esperaba. No sé por qué, pero algo cambió en mí. Algo que no va a desactivarse. Y si estás escuchando esto, tal vez vos también empezaste a recordar. Capítulo 2. El archivo de la sangre. El núcleo 1 está lleno de pasillos que nadie mira. Túneles de servicio, accesos sellados, cuartos sin etiquetas. A veces pienso que la ciudad fue construida sobre otra ciudad. Y que lo que vemos es apenas una máscara. Hoy, tomé un desvío. No por error. Por instinto. Por algo que me empuja desde adentro. El cuaderno de mi abuelo tenía anotado: bloque 7, nivel subterráneo C. Donde la sangre no se borra. No decía más. Solo eso. Lo que encontré no fue un archivo. Era una celda. En la pared aún había marcas de dedos. Y nombres tallados con algo afilado. Muchos nombres. Muchos de ellos tachados, menos uno. Solís, vivo. Revisé los sistemas del corredor. Había una red oculta, activa, dentro del mismo canal de comunicaciones internas. Pequeños pulsos, como latidos clandestinos. Descifré uno. Solo una frase: si llegaste hasta acá, no estás solo. Espera a las 3:14. Esa noche no pude pegar un ojo. Me escondí en el cuarto de generadores. Tenía el cuaderno sobre el pecho. Y la flor seca, en el bolsillo. A las 3:14 exactas, una luz parpadeó en la consola de emergencia. Solo un segundo. Y luego, una voz. Tomás Duarte. No digas tu nombre en voz alta. Te estamos siguiendo. Tu abuelo abrió puertas. Vos podés cruzarlas. Casi dejé caer el respirador. Miré hacia todos lados. Pero no había nadie. La señal se cortó. Y el lugar volvió a ser lo de siempre, gris. Muerto. Callado. Hoy, entiendo algo que antes no podía imaginar. El régimen no teme a las armas. No teme al ruido, ni a los sabotajes. Le teme a las palabras. A las conexiones.
a los nombres que aún laten en las. Y yo. Ya no puedo volver atrás. El cuaderno no es solo una herencia. Es un mapa. Y cada paso que doy, me acerca a algo. Que ellos no quieren que encuentre. Capítulo 3. Flor de concreto. Caminar por el núcleo 1 no es como caminar por una ciudad. Es más bien como moverse dentro de una bestia dormida. Todo vibra. Todo observa. Todo recuerda. Después del mensaje en la consola, supe que no estaba solo. Pero eso también significa que alguien más podría estar vigilándome. Los pasillos se repiten. Los ascensores no tienen botones. El nivel de acceso cambia según el reconocimiento ocular y últimamente, las máquinas me miran más tiempo del necesario. Hoy encontré algo detrás del panel de ventilación de un antiguo centro de datos. Era un pedazo de cerámica rota. Y no parecía nada. Hasta que lo giré bajo la luz de emergencia. Era una parte de un símbolo. Una línea curva, un triángulo incompleto y lo que parecía, una flor. No una flor viva, sino tallada, geométrica, simétrica. Flor de concreto. Me acordé del cuaderno. Volví a las primeras páginas. La flor estaba ahí, dibujo por dibujo, con líneas diferentes, como si fueran piezas de un rompecabezas. No entendía qué significaba. Pero algo me decía que ese símbolo no era solo decorativo. Era una ruta. Un código. O un mapa. Tuve que esconderme. Uno de los patrulleros de la escuadra Helix apareció de la nada. No hacen rondas por azar. Si están acá, alguien les dijo algo. Me metí en la sala de residuos técnicos. El olor a ozono y plástico quemado casi me hace vomitar. Pero esperé. Esperé con el símbolo en el bolsillo, como un talismán. Individuo fuera de protocolo detectado en sección de 9. Verificación en curso. Me quedé quieto. Y supe que, a partir de ahora, cada paso tenía que ser más cuidadoso. Más oculto. Más preciso. No puedo dejar de pensar en esa flor. En sus 7 partes. 7 pétalos. 7 caminos. Tal vez 7 refugios. O 7 verdades enterradas. Y por primera vez, no siento solo miedo. Siento rabia. Si el régimen tiene miedo de este símbolo, entonces quiero saber qué hay en el centro de esa flor. Y si mi abuelo murió por proteger ese secreto, entonces yo voy a vivir lo suficiente para hacerlo estallar. Capítulo 4. El filo del anillo. Todo pasó demasiado rápido. Una luz roja donde no debía haber luz. Un dron de rastreo que me siguió más de la cuenta. Un nombre, el mío, dicho por un altavoz que no tenía rostro. Tomás Arévalos. Detente. Detenerme, ¿cómo se detiene a alguien que acaba de empezar a despertar? Corrí sin plan. No sabía a dónde. Solo que tenía que salir del anillo. El anillo exterior. El borde del núcleo 1. Donde las placas metálicas se empiezan a oxidar, donde el concreto pierde su simetría, donde el control empieza a resbalarse. Afuera, el aire tiene un sabor distinto. Áspero. Real. Con olor a tierra y a cosas que el régimen quiso borrar. El símbolo me quemaba en el bolsillo. Y el cuaderno de mi abuelo parecía más vivo que nunca. En una de las páginas hablaba del filo, una brecha en la estructura donde la vigilancia disminuye por segundos. Solo segundos. Él la cruzó una vez. Yo también. Salté desde una tubería hacia un canal seco. Raspé la pierna. Me dolió cada costilla. Pero me levanté. Cuando miré hacia atrás, vi las torres del núcleo. Altas. Brillantes. Vacías. Adelante, el mundo se deshace. Caminos rotos. Cables colgando de árboles muertos. Grafitis antiguos como cicatrices. Y el cielo parecía más grande. Las afueras no son libertad.
Son ruina. Son selva y barro. Y cosas que se mueven entre los escombros. Pero también hay silencio. Y ese silencio, después de tanta vigilancia, se siente como un abrazo desconocido. Mi abuelo cruzó por aquí. Gaspar, su nombre todavía es un susurro entre los rebeldes fantasmas. Yo lo escuché en un túnel. Lo leí en una pared. Y ahora que estoy fuera, voy a encontrar lo que él empezó. Aunque tenga que morir en el intento. Capítulo 5. Los que no se rinden. Me desmayé después de cruzar la quebrada. La fiebre, la herida en la pierna, la fatiga. Soñé con mi abuelo. Con su voz que decía, no olvides quién sos, Tomás. Cuando desperté, ya no estaba solo. Un fuego ardía. Alguien me había vendado. Oí rezos antiguos, no del culto oficial del régimen, sino algo más viejo. Más humano. Estaban ahí. Los que no se rinden. La comunidad que se había refugiado entre ruinas y raíces. Sin chips. Sin cámaras. Sin miedo. Vivían en cuevas cubiertas por árboles torcidos. Dormían entre las sombras de lo que alguna vez fue una capilla jesuita. Y me miraban, como si me esperaran. Una mujer se me acercó. No dijo su nombre. Solo me tocó el pecho, justo donde tenía el símbolo grabado en la piel, y murmuró. La séptima parte despertó. No entendí. No del todo. Me mostraron un mural, oculto bajo años de polvo y silencio. Un mapa, partido en 7. Cada fragmento, un lugar sagrado. Un guardián. Un propósito. Y al centro, el rostro de Gaspar. Más joven. Más feroz. Con la mirada de alguien que se atrevió a desafiar a los dioses de metal. Me contaron lo que no está en los archivos del núcleo, que Gaspar no cayó solo. Fue traicionado. Desde adentro. Por alguien que juró protegerlo, y luego vendió su ubicación al mediador. No era solo historia. Era mi sangre. Era la misma traición que ahora parecía repetirse en mí. Pero esta gente, esta tribu de insumisos, no buscaba venganza. Buscaban memoria. Verdad. Me enseñaron a leer los signos ocultos en las piedras. A moverme sin dejar rastro. A cantar las canciones prohibidas que despiertan ecos en la tierra. Aquí, fuera del alcance del régimen, sentí algo parecido a la libertad. Por primera vez en mi vida, no me dijeron qué pensar. Me preguntaron qué soñaba. Y eso fue más peligroso que cualquier arma. Mi abuelo había llegado hasta aquí. Ahora era mi turno de seguir el camino. De juntar los fragmentos. De enfrentar lo que el régimen enterró. Aunque eso signifique volver a donde más duele. Capítulo 6. El ojo en el cerro. Me despedí al amanecer. No hubo palabras. Solo un gesto con la cabeza. La comunidad sabía que debía seguir. Que el siguiente fragmento del símbolo estaba más al norte, dormido bajo la tierra caliente del cerro Lambaré. Subí sin rumbo claro. Solo tenía una canción que me habían susurrado la noche anterior. Una melodía que activaba algo en el símbolo. Algo que vibraba dentro del pecho. Mientras trepaba, sentía que alguien más caminaba conmigo. No en cuerpo. En sombra. Una presencia pesada, antigua, como si el propio cerro me estuviera probando. Y entonces lo sentí. El aire se volvió estático. El bosque dejó de cantar. Y supe que el mediador me había encontrado. Oí la voz del mediador. Tomás. Estás fuera de tu perímetro autorizado. Regresa. Tu pensamiento aún puede corregirse. No respondí. Mi abuelo me había hablado de él. El ojo del régimen. Un híbrido entre hombre y máquina, creado para conservar la armonía del sistema. Un ser que no envejece, que no olvida. Y que nunca duda. La cima del cerro estaba cerca. Y allí lo vi.
Un altar de piedra, cubierto de líquenes. Y al centro, el símbolo. Una parte que no estaba en mi mapa. Una pieza oculta. Oculta a propósito. Toqué la piedra, y el símbolo en mi pecho brilló. No fuerte. No como fuego. Más bien como una memoria que despierta. El mediador apareció al borde del claro. Su rostro no tenía edad. Y sin embargo, sus ojos eran viejos. Cansados de vernos fallar. El mediador dijo con voz muy suave. Él también subió aquí. Gaspar. Y no bajó siendo el mismo. Yo no bajaría igual, tampoco. Corrí. Sin mirar atrás. El mediador no me persiguió. No necesitaba hacerlo. Ya estaba en mi mente. En mi miedo. En mis dudas. Cuando llegué al pie del cerro, me esperaba un mensaje. Grabado en la tierra con piedras. Caaguazú te llama. Capítulo 6. El ojo en el cerro. Me despedí al amanecer. No hubo palabras. Solo un gesto con la cabeza. La comunidad sabía que debía seguir. Que el siguiente fragmento del símbolo estaba más al norte, dormido bajo la tierra caliente del cerro Lambaré. Subí sin rumbo claro. Solo tenía una canción que me habían susurrado la noche anterior. Una melodía que activaba algo en el símbolo. Algo que vibraba dentro del pecho. Mientras trepaba, sentía que alguien más caminaba conmigo. No en cuerpo. En sombra. Una presencia pesada, antigua, como si el propio cerro me estuviera probando. Y entonces lo sentí. El aire se volvió estático. El bosque dejó de cantar. Y supe que el mediador me había encontrado. Oí la voz del mediador. Tomás. Estás fuera de tu perímetro autorizado. Regresa. Tu pensamiento aún puede corregirse. No respondí. Mi abuelo me había hablado de él. El ojo del régimen. Un híbrido entre hombre y máquina, creado para conservar la armonía del sistema. Un ser que no envejece, que no olvida. Y que nunca duda. La cima del cerro estaba cerca. Y allí lo vi. Un altar de piedra. Cubierto de líquenes. Y al centro, el símbolo. Una parte que no estaba en mi mapa. Una pieza oculta. Oculta a propósito. Toqué la piedra, y el símbolo en mi pecho brilló. No fuerte. No como fuego. Más bien como una memoria que despierta. El mediador apareció al borde del claro. Su rostro no tenía edad. Y sin embargo, sus ojos eran viejos. Cansados de vernos fallar. El mediador dijo con voz muy suave. Él también subió aquí. Gaspar. Y no bajó siendo el mismo. Yo no bajaría igual, tampoco. Corrí. Sin mirar atrás. El mediador no me persiguió. No necesitaba hacerlo. Ya estaba en mi mente. En mi miedo. En mis dudas. Cuando llegué al pie del cerro, me esperaba un mensaje. Grabado en la tierra con piedras. Caaguazú te llama. Capítulo 7. La sangre del bosque. Caaguazú no era un bosque común. No era solo árboles y sombra. Era memoria viva. Un lugar donde el régimen nunca pudo pisar del todo. Donde los primeros insurgentes se escondieron. Donde murieron muchos. Y donde algunos aún susurran entre los troncos. Mi mapa marcaba el corazón del bosque como el cuarto punto. No había coordenadas. Solo un dibujo, una raíz abierta como una mano y una gota negra cayendo desde su centro. Seguí caminando. Día y noche. Hasta que el bosque empezó a cerrarse a mi alrededor. Como si respirara conmigo. O contra mí. Ahí fue cuando vi las marcas. Talladas en los árboles. Viejos símbolos de la resistencia, mezclados con advertencias. Triángulos invertidos. Círculos rotos.
El símbolo de Gaspar, en una versión que jamás había visto. Era como si el bosque supiera que yo venía. Y entonces, pisé mal. Una raíz falsa se dio. Caí. Me desperté en una cueva. La luz entraba por rendijas. Y frente a mí, una pared cubierta de dibujos antiguos. Una historia grabada en piedra. Una historia que el régimen había borrado de todo archivo. Mostraba a los fundadores del sistema. 7 rostros. 7 sellos. Uno de ellos, tachado con fuego. Gaspar. La traición no fue solo contra el régimen. Fue desde dentro de la rebelión misma. Uno de los suyos vendió los símbolos. Uno que aún vive, escondido bajo un nombre nuevo. Salí de la cueva y el bosque me mostró su lado más crudo. Las plantas se movían con intenciones propias. Los animales me observaban sin miedo. Y entre los troncos, lo vi. Un dron de la escuadra Helix. Me escondí bajo el agua. El río me tragó. Y el símbolo brilló una vez más. Era como si el bosque mismo me protegiera. Como si supiera que yo cargaba una verdad que aún debía despertar. Esa noche dormí sobre la rama de un árbol hueco. No por seguridad, sino porque sentí que ese era el lugar donde debía soñar. Y en mi sueño, vi a Gaspar. No como un líder, sino como un fugitivo. Con los ojos llenos de culpa. Y con la voz de alguien que aún espera que lo perdonen. Capítulo 8. El ojo y la marea. Soy el mediador. El protocolo se activó a las 3:44. La anomalía había cruzado el perímetro. Un sujeto no registrado, con origen en núcleo 1, y una firma biométrica vinculada a archivo sellado. Nombre, Tomás Ortega. Nieto de objetivo extinto, Gaspar Ortega. Los algoritmos no mienten. Las conexiones genéticas no se equivocan. La sangre tiende a repetirse. A buscar, abrir lo que debería permanecer enterrado. He observado a Tomás desde que tocó el cuaderno. Desde que su mirada cambió. Desde que dejó de temer. ¿Creyó que no lo veríamos? Pero yo siempre veo. Yo soy el ojo. Solicité autorización de nivel RAW. Aprobada en 12 segundos. Activación de la escuadra Helix. Cazadores sin rostro. Sin pasado. Solo órdenes. Pero hay algo que no compartí con el consejo. Una imagen. Un símbolo. Lo vi en la cueva de Caguazú, días antes que él. El símbolo de 7 partes. Yo también he soñado con Gaspar. Yo también he escuchado su voz. No con culpa, sino con poder. Y empiezo a pensar que Tomás no es solo un error genético, sino una llamada. Una grieta en el muro perfecto que sostenemos desde hace 48 años. Lo encontraremos. ¿Lo rodearemos? Lo aislaremos. Y si no lo logramos, entonces habrá que reescribir el final de esta historia. Pero si me está escuchando, Tomás, y sé que algún día lo harás, quiero que sepas algo. No sos el único que recuerda. Capítulo 9. El tercer fragmento. Nunca supe que el silencio pudiera tener tantas formas. Al principio, fue el susurro del viento entre las grietas del cerro. Después, el eco de mis propios pasos en la galería bajo tierra. Y ahora, un silencio denso, como si el mundo se hubiera detenido a observarme sin decir una sola palabra. Había descendido por una vieja compuerta oxidada, oculta detrás de un altar falso en lo que quedaba de una capilla en ruinas. Las instrucciones estaban en una página rota del cuaderno de mi abuelo. Un verso disfrazado de oración, donde el agua bendita oculta la llave, el sur guarda el eco de la rebelión. El túnel olía a humedad y tierra sellada por generaciones. No había señales de vida, pero tampoco de muerte. Solo piedra. Y símbolos. Símbolos tallados en las paredes. Fragmentos del emblema de las 7 partes. Y palabras en guaraní antiguo. No entendía todo, pero sí reconocí una palabra, Ñemombeu, confesión. Avancé. Las paredes se angostaban. Y luego, empezó la prueba. Una piedra cedió bajo mi pie. Un mecanismo crujió.
Y un cuchillo oxidado cayó del techo como una garra. Me salvé por centímetros. El metal rebotó a mi lado, silbando como si maldijera en una lengua vieja. No fue la única trampa. Había más. Trampas mecánicas que no deberían funcionar después de tanto tiempo, pero ahí estaban. Esperándome. Sentí que Gaspar, mi abuelo, me había preparado esto. No como castigo, sino como filtro. Como un testamento oculto para quien realmente buscara la verdad. Y yo ya no buscaba solo respuestas. Buscaba algo más. Redención, tal vez. Venganza, tal vez. Sentido. Finalmente llegué. Una sala circular. Bóveda tallada con los mismos símbolos. En el centro, una estructura metálica oxidada, una esfera dividida en 7. 3 partes iluminadas. 4 dormidas. Y en una caja sellada con fuego antiguo, una carta. Firmada por Gaspar. Si llegaste hasta aquí, Tomás, ya no sos un heredero. Sos un testigo. Y pronto serás más que eso. No estaba solo. La escuadra Helix estaba cerca. Lo sentía en la vibración del túnel. Como una bestia sin nombre respirando detrás de mi nuca. Tuve que tomar una decisión. Quemé parte del túnel con una mecha de polvo fósil que encontré escondida en la cámara. Todo colapsó a mis espaldas. Corrí hacia el lago. Sí, el lago Ipacar ahí, oculto al final de la galería. Salí a la superficie entre ramas y barro, jadeando. Y ahí estaba. El agua quieta. La luna reflejando un camino. El cuarto fragmento me esperaba del otro lado. En la aldea sumergida. En lo que el régimen llama terreno restringido. Yo lo llamo, el próximo paso. Capítulo 10. El pueblo sumergido. Cruzar el lago fue como cruzar una frontera invisible entre lo que fui y lo que estoy destinado a ser. Dejé atrás los túneles de San Bernardino, cubiertos de polvo y ceniza. La entrada colapsada por mis propias manos, como si al cerrar esa puerta, hubiera quemado el último puente con mi antigua vida. La embarcación era apenas una canoa olvidada, cubierta de hojas secas y óxido. La empujé al agua y me dejé llevar por la bruma. Nadie habla del centro del Ipacar ahí. Dicen que hay remolinos traicioneros. O que las ondas del fondo susurran nombres prohibidos. Yo escuché otra cosa. Escuché a mi abuelo. No su voz literal, sino su presencia. Una fuerza que me empujaba hacia adelante. La niebla se abrió como un telón. Y ahí estaba. Un pueblo cubierto de lodo y raíces, a la orilla de una isla que no aparece en los mapas. Casas inclinadas. Antenas oxidadas. Murales cubiertos por el musgo y el olvido. Era como si todo se hubiera detenido en medio de una última oración. Caminé entre lo que quedaba. No había nadie, al menos no a simple vista. Pero los ojos estaban ahí. Pintados en las paredes. Tallados en las puertas. Los mismos ojos del símbolo de 7 partes. Y al fin, me encontraron. 3 figuras salieron de entre las sombras. Vestían ropas hechas de fibras naturales y retazos del viejo mundo. Uno de ellos tenía la mirada más dura que jamás vi. ¿Cómo sabes llegar acá, si no sos de los nuestros? Me dijo. Yo no respondí. Solo saqué el cuaderno. Y se lo mostré. Gaspar era mi abuelo. Silencio. Luego, reverencia. Me llevaron a un salón bajo tierra, hecho de piedra roja y con restos de tecnología primitiva. Pantallas desconectadas. Libros prohibidos. Un altar con el símbolo completo, menos una parte. Ahí me contaron la verdad. Este lugar había sido el último bastión libre antes de la caída. Aquí Gaspar intentó reorganizar la rebelión. Aquí fue traicionado. No por el régimen, sino por uno de los suyos. El mediador no siempre fue del régimen, Tomás. Fue uno de nosotros. Sentí el aire salirme del pecho.
¿Decís que el que me persigue fue aliado de mi abuelo? Asintieron. Y entonces me lo mostraron. Un grabado antiguo. Un rostro más joven, pero inconfundible. La misma mirada helada que me acechó en mis sueños. La traición no fue una derrota militar. Fue una fractura del alma. Un quiebre de confianza. Y el fragmento, sí, el cuarto fragmento estaba allí. Incrustado en el centro de una piedra en forma de espiral. Tomás, me dijeron, lo que viene no es solo resistencia. Es redención. Y solo alguien de sangre directa puede abrir el último sello. Tomé el fragmento. Sentí un calor en la palma. Como si el símbolo empezara a reconocerme. Y entonces, por primera vez, tuve miedo. Miedo de lo que aún faltaba. Miedo de lo que yo mismo estaba empezando a hacer. Capítulo 11. El camino del fuego. Hay un punto en el camino donde uno deja de correr. Donde ya no se trata de huir, sino de avanzar. Ese punto llegó para mí al amanecer siguiente. Después de todo lo que vi en el pueblo oculto, después de saber quién fue el traidor. Después de confirmar lo que intuía desde niño. Que la verdad arde más que cualquier castigo. Les dije que me iba. Que debía regresar al núcleo central. Algunos intentaron detenerme. Otros simplemente bajaron la cabeza, como si ya supieran que este momento llegaría. Me dieron provisions. Una lanza de energía vieja pero funcional. Y un cristal, la pieza que faltaba en el mapa. El séptimo fragmento. Lo sostuve en mis manos. Temblaba. Esa noche dormí poco. Soñé con el mediador. No como un monstruo, sino como un hombre. Un hombre joven, sentado junto a mi abuelo. Riendo. Soñando con libertad. Y luego, vi el momento de la fractura. Un documento. Una decisión. Y el miedo que hizo que eligiera al enemigo. Cuando desperté, algo dentro de mí ya se había quebrado. La compasión. La inocencia. La idea de que podía enfrentar todo esto sin cargar el peso de la sangre. Salí solo al amanecer. Tomé el viejo sendero de los rebeldes. El camino del fuego. Así lo llaman. Porque cruza por zonas prohibidas, ruinas incendiadas, torres derrumbadas por la propia rebelión. Caminé entre esqueletos de acero y humo viejo. Nombres grabados en concreto. Símbolos prohibidos. Otros parecidos al mío, pero incompletos. Estaban todos muertos. Pero sus marcas aún hablaban. Cerca del mediodía, vi los drones. Ya no se ocultaban. El régimen sabía que venía. Y esta vez, querían que llegara. El mediador ya no me cazaba. Me esperaba. Una de las antiguas puertas de seguridad se alzó sola al llegar. Del otro lado, una voz sonó en los altavoces oxidados. Tomás. El pasado no es lo que crees. Venía a escucharlo. No respondí. Solo seguí caminando. Entré al anillo intermedio del núcleo. Un círculo muerto de cemento y neblina, donde solo quedan fábricas vacías y centros de reeducación abandonados. Ahí, en una torre sin nombre, me encontré con un artefacto. Era una esfera suspendida. Conectada al mapa, a las líneas de energía del símbolo. Y al tocarla, vi lo que ningún libro contaba. Vi a mi abuelo. No como mártir, sino como estratega. Vi que dudó. Vi que quiso negociar. Y vi cómo fue traicionado. No por cobardía, sino por fe ciega en un amigo que ya había elegido otro camino. El mediador no lo entregó por ambición. Lo hizo porque creyó que así salvaría a la gente. Y se equivocó. El mapa está completo. La ruta al centro del régimen se abrió. Y ahora lo sé. Este no es solo un viaje para revelar la verdad. Es para decidir qué hacer con ella. Y si debo enfrentar al mediador con palabras o con fuego. Capítulo 12. La voz del centro.
Todo camino termina donde empezó. Y el mío me llevó al corazón del régimen. Al centro absoluto. El núcleo cero. No aparece en los mapas. Ni siquiera en los fragmentos que logré reunir. Solo se accede con la voluntad de hacerlo. O con la sangre adecuada. La puerta se abrió sin que la tocara. Sentí que me tragaba el metal, como si los muros me reconocieran. Adentro, silencio. No había soldados. No había alarmas. Solo el mediador, de espaldas, de pie frente a una pared cubierta de pantallas, cada una mostrando un rincón diferente del país. ¿Sabes por qué vine? Sí. Dijo el mediador sin apenas girarse, y sabes que no me podés matar. Yo le dije, no vine a matarte. Pero vine a terminar esto. Se gira lentamente. Su rostro no es monstruoso. Es humano. Demasiado humano. Con los ojos marcados por décadas sin dormir del todo. Gaspar y yo, continuó diciendo el mediador, teníamos una idea. Una sola. Que el conocimiento era el camino. Pero cuando vi lo que la gente hacía con ese conocimiento, supe que había que protegerla de sí misma. Me mostró imágenes. De la rebelión. De la caída. De cómo, en el último momento, mi abuelo vaciló. Y cómo fue él, el mediador, quien firmó el fin de la revuelta. Un acuerdo secreto. Una promesa de orden. A cambio del silencio y del control total. Pero eso no fue proteger. Fue someter. El mediador dijo, ¿y qué propones ahora? ¿Caos? ¿Otro Gaspar? No otro Gaspar. Otro comienzo. Saqué el cristal. El último fragmento. Lo inserté en el pedestal central del núcleo. Y el símbolo completo se proyectó en el aire, 7 líneas que convergían en una sola, una ruta que terminaba en mí. El mediador bajó la mirada. Por primera vez, pareció libre. No puedo deshacer lo que hice, dijo el mediador en voz baja. Pero vos sí podés elegir no repetirlo. Caminó hacia la consola. Puso su mano en ella. Y sin decir palabra, abrió los canales. Toda la verdad. Toda. Desde el principio. Desde antes del régimen. Hasta hoy. Se transmitió a todos los núcleos. A los pueblos. A las ruinas. A los hijos de los caídos. A los que olvidaron. El mediador se quedó ahí. Yo salí caminando. Afuera, el mundo no era distinto. Pero algo en el aire había cambiado. La historia ya no era un arma. Era un puente. Y aunque no sabía qué vendría después, tenía una certeza. Ya no estábamos ciegos. Epílogo. La herencia del silencio. Hay pueblos que viven bajo la sombra, y pueblos que despiertan entre cenizas. Yo no fui un héroe. Fui un eco. Un reflejo de todos los que cayeron sin nombre, esperando que alguien recordara. El régimen no cayó con bombas. Cayó con verdad. Porque todo poder basado en el miedo, se desmorona cuando alguien se atreve a mirar de frente. A veces, el camino no está en destruir, sino en entender. Nombrar lo que fue negado. Abrir lo que fue sellado. Y devolverle al pueblo lo que es suyo, su historia. Hoy, los símbolos están completos. No para guiar una guerra, sino para marcar lugares sagrados. Donde aún habita el espíritu de lo que fuimos, y de lo que podemos volver a ser. Ya no soy Tomás, el nieto del traidor. Ni el heredero de un secreto. Soy uno más entre los que eligieron no olvidar. Porque la memoria es resistencia. Y mientras exista una voz que cuente la verdad, aunque sea en susurros, ningún régimen podrá durar para siempre. Gracias por llegar hasta aquí, hasta los confines del símbolo sagrado que marca el inicio de una nueva era. Si esta historia te hizo vibrar, si sentiste el llamado del sol oculto entre las sombras del Guaraní, suscríbete, activa la campana y forma parte de la resistencia. Porque esto recién comienza. Y vos sos parte de algo mucho más grande.
Nos vemos en la próxima revelación.